A mí se me diagnostica un tumor en la pared posterior derecha de la vejiga. Yo le digo, doctor, usted me da a mí 2 meses. Y viendo los papeles en la mano me dice, no sé a qué virgen le rezaste, pero esto funcionó. Tito Figueroa es un conferenciante internacional. Esa inteligencia innata que formó este cuerpo no te ha abandonado. Pudo hacer tu hígado desde cero, ¿por qué no va a poder repararla? Vivió lo que muchos médicos consideran imposible, una remisión espontánea de cáncer. Remisión espontánea de una enfermedad es cuando desaparecen los signos y síntomas no por mediación de la medicina. En esta charla expone la ciencia que hay detrás de la autocuración. ¿Se producen cambios a nivel neuronal realmente medibles? Cuando se ha investigado con la ciencia esa fenomenología, se ha podido encontrar que y revela el protocolo que transformó su vida y también puede transformar la tuya. Quiero contar qué hice yo durante esos 2 meses porque creo que ahí es donde puedo realmente aportar. Yo lo que comencé a hacer fue... Antes de entrar en materia, me preguntáis mucho cómo gestiono mi salud con un estilo de vida tan frenético. Grabaciones, viajes, trabajo, entrenamiento, estrés. Lo primero de todo, con unos buenos hábitos, dando prioridad al descanso, a una nutrición basada en alimentos reales y a moverme continuamente. Y lo segundo, con suplementos de alta calidad. Es aquí donde desde hace un tiempo empecé a apostar por B-Levels. Es una marca española que me convenció primero de todo porque sigo al doctor Antonio Hernández desde hace tiempo, que es el fundador y el director médico, y la verdad es que pocos profesionales como él saben tanto sobre suplementación y sobre salud integrativa. Y segundo, porque trabajan con ingredientes de calidad, con dosis efectivas y de alta biodisponibilidad, y esto es imprescindible para que se produzca una buena asimilación de nutrientes para que no tires tu dinero a la basura, pero sobre todo porque son coherentes, es decir, si ves a su equipo, son gente que se cuidan la salud, que entrenan y que divulgan sobre nutrición y nunca te venderían una pastilla si no estás haciendo lo esencial. Así que si quieres empezar a suplementarte con máxima calidad, entra en blevels.com y con el código HOGUERA tendrás un 5% de descuento en toda su web. Seguimos con el podcast. Tito Figueroa, bienvenido a Podcast La Hoguera. Muchísimas gracias por venir hasta aquí. Víctor Teles, qué agradable la conversación que tuvimos por teléfono y ahora hoy vamos a hacer una prolongación, una extensión en virtud de poder colaborar con muchas personas que estoy seguro, y lo digo desde la humildad, esta información les va a resultar muy útil. Sin duda lo creo y además es un tema que me interesa mucho profundizar en él desde una visión científica para que la gente entienda que no estamos hablando de, como muchos lo llaman, magufadas. Por eso mismo quiero empezar con incluso una pregunta que pueda ser un poco más trascendental hacia lo personal tuyo, y esto. ¿Cuál crees que es tu misión de la vida, Tito? Es muy interesante, es una pregunta, tú sabes, de alto calibre. Está tapillado desprevenido, ¿eh? Sí, y probablemente las que vengan también, ¿no? Pero lo cierto es que yo en este momento de la vida, que es muy dinámica y que es impredecible, yo me siento muy alineado con lo que estoy desarrollando, lo que estoy divulgando. O sea, este papel que estoy ejecutando, que es de portavoz de información que puede estar relacionada con el potencial autooperativo del cuerpo, ese papel, ese rol que estoy ejerciendo, en este momento me hace pensar que es parte de eso que llamamos una misión. No sé si por frecuencia resonante llegué a este estatus y por eso, digamos, estoy en este momento en consonancia, o porque eso ya, esa inteligencia inconmensurable que va ligando los hilos y que va generando esos engranajes, ya tenía eso preparado para mí. Ahora, ¿por qué lo pienso? ¿Por qué intuyo? Bueno, porque me han pasado una cantidad de circunstancias que están vinculadas con esto. He salido, por fortuna, airoso, y cuando tú logras comprobar algo, prácticamente de forma moral y ética, estás obligado a compartir. Entonces, en este caso, yo he tenido algunas remisiones espontáneas de enfermedades. Eso, de alguna manera, me ha hecho interesarme, sin ser médico, en este fenómeno, el fenómeno de las remisiones espontáneas, que es cuando las enfermedades desaparecen sorpresivamente, intempestivamente, no porque obró una medicación o un tratamiento, sino porque el potencial autocurativo del cuerpo se manifestó de alguna forma. Pues eso a mí me ha sucedido, me he interesado por el tema, lo he investigado, bueno, como libre pensador a fondo, hasta que he podido,
y estoy obligado a compartirlo porque es una información que no está al alcance de todo el mundo. Casi nadie sabe. De hecho, desde la misma medicina convencional es un tema que se tiene muy apartado, muy relegado. Entonces, Luego comentamos sobre el tema de la medicina convencional, pero entonces hay un camino en paralelo entre tu misión y cómo ayudas a la gente. En este sentido, actualmente tú acompañas a personas a autocurarse, a potenciar esas remisiones espontáneas. sí, haciendo una aclaratoria que es muy importante ya desde el inicio del programa, no se trata de reemplazar lo que yo pueda aconsejar o recomendar a una persona por su tratamiento. No, no es una cosa, sino es más bien una sinergia, es sumar. Ajá. Es que la persona, entendiendo la fenomenología implícita en nuestro organismo, en ese potencial que es inherente a nuestra epigenética, a las respuestas biológicas que el cuerpo puede dar bajo ciertas condiciones, que son las que yo ayudo a explorar un poco, entender que eso sería una sinergia perfecta, bien sea para que el tratamiento funcione más rápido, para que la persona logre superar ese desafío de salud en el corto o el más, ¿cómo sería? En el tiempo más corto posible, o incluso que se ha dado, y anecdóticamente lo puedo decir, el caso de enfermedades que supuestamente eran incurables y que la persona ha podido conseguir curarse, ¿no? Entonces, ¿dónde está la llamada? La premisa es en que la persona, entendiendo que hay un potencial en su propio cuerpo inherente a ese fenómeno, tratar de tomar un papel protagónico y, como digo yo, ayuda a tu médico, ayuda al tratamiento, o sea, implícate, toma ese papel activo para ver si se consigue en sinergia un mejor resultado. Todos los seres humanos tienen ese potencial del que tú hablas. Te lo cuento de esta manera como metafórica, pero que es una realidad. Piensa por un momento, Víctor, ¿cuántos años tienes tú? ¿Lo puedes decir en casa? Sí, por supuesto. Bien. 39. Ok, piensa el 39 más los 9 meses de gestación, vete hacia el día 1, el día cero tuyo, cuando estabas recién fecundado por papá y mamá, tú eras un cigoto, eras algo microscópico. Esa célula que fue una, una especie de Big Bang, porque esa célula en algún momento desata un potencial que hoy en día son miles de millones de células inteligentes interactuando, capaces de producir 100.000 reacciones bioelectroquímicas por segundo cada una. Y si tienes, por ejemplo, 30.000 millones de células, saca la cuenta cuánto es eso. Son octillones de procesos bioelectroquímicos por segundo. Esa inteligencia potencial estaba allí, latente, inmanente, subyacente en esa cosa microscópica que eras tú. Entonces, esa inteligencia que no le pidió permiso a la medicina para subdividir esa célula en dos, que eran idénticas a nivel genético, y luego en 4, y luego en 8, y en 16, ¿no? En una proyección geométrica. Piensa que luego tuvo la sofisticación y la capacidad de empezar a diferenciar células que eran gemelas para que algunas se convirtieran en huesos, otras en los músculos, que tú has desarrollado muy bien, otras en tus órganos, en hígado, en páncreas, en vaso, en tiroides, en tus ojos, no en tu cabello, pero sí en todo lo demás. Mi cabello. Todavía está, pero por un tema de luz no está en este momento visible. Pero fíjate lo que sí quiero decir, no mira la complejidad. Esa inteligencia innata, que es inconmensurable, que es excelsa, que estaba en esa partícula infinitesimal al principio, que formó este cuerpo, esa inteligencia no te ha abandonado, ni a ti, ni a ningún ser humano. De hecho, es la misma inteligencia que permite que tu corazón siga latiendo miles de veces al día, sin detenerse. Es la misma inteligencia que permite, por ejemplo, que cada día haya millones de procesos químicos, biológicos, epigenéticos en tu cuerpo para sostenerte con vida. Si esa inteligencia pudo hacer tu hígado desde cero, ¿por qué no va a poder repararla? Si hizo tu cerebro desde cero, sin pedirle permiso a nadie, sin pedir una plantilla, ¿por qué no va a poder repararlo? Entonces, aquí está el kit de la cuestión. ¿Cómo lograr conectar con esa inteligencia para reactivarla de alguna forma? Claro, porque en ese momento nosotros no, en realidad no teníamos un acceso racional
hacia esos procesos. Claro, se llama automatismo producto de esa inteligencia. Evidentemente. Y actualmente tampoco lo tenemos hacia los procesos celulares, cuando la apoptosis, es ahí donde viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo podemos acceder a esos protocolos teóricamente inconscientes, celulares profundos, para manejar ese potencial que puede llegar a autocurarnos? Hasta hace unos cuantos años, no muchos, se pensaba que el sistema inmunológico era completamente autónomo, es decir, que no teníamos ninguna capacidad de tener una incidencia en él. Eso ya se sabe que no es así, que tenemos, bajo ciertas condiciones, la capacidad de influir en nuestro sistema inmune, incluso hasta de suprimirlo, que no es bueno, pero hasta eso podemos lograr, ¿no? También se pensaba que no podemos hacer nada, por ejemplo, sobre los latidos cardíacos. Hoy se sabe que podemos, con intención, ralentizar. También se pensaba que el sistema nervioso, dividido en simpático y parasimpático, el sistema nervioso autónomo, tampoco era influenciable. Hoy sabemos que sí. Podemos, con intención, pasar de un predominio simpático, que es cuando estamos estresados, etcétera, a un predominio parasimpático, que es cuando estamos relajados y cambia toda la fisiología, la bioquímica, la vasoconstricción se reemplaza por vasodilatación, miles de procesos biológicos solo pasando de un predominio a otro, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que en la medida en que la ciencia siga avanzando, probablemente seguirá descubriendo en qué otros procesos y mecanismos biológicos somos capaces de incidir. Ahora, la epigenética, que cada vez nos da unas lecciones más apasionantes, digamos, epi significa como prefijo por encima, ¿no? Epi es el prefijo por encima de genética, por encima de la genética. La epigenética como disciplina estudia todos esos cambios que se producen en la dinámica de nuestros genes, que pueden expresarse, silenciarse, activarse o desactivarse dinámicamente en función de un montón de factores. Entre esos la alimentación, incluso hacer ejercicios puede ser un desencadenante de mecanismos epigenéticos, ciertas formas de respiración, entre otras tantas. ¿Nuestras creencias, por ejemplo? No, de creencia seguro. De hecho, Bruce Lipton, biólogo molecular, con quien me he formado presencialmente, dedicó un libro entero, Víctor, un libro entero para demostrar, para describir la fenomenología detrás de la respuesta que genera el cuerpo a partir de una creencia. Y se llama La biología de la creencia, un libro absolutamente recomendable. O sea, que podemos incluso también enfermar por nuestras creencias. Por supuesto, eso es muy evidente. De hecho, el efecto nocebo, que es lo contrario a placebo, que también sería parte de ilustrar esta posibilidad, está relacionado con eso. O sea, qué es lo que exactamente estás creyendo y lo que está desatando esa creencia en tu cuerpo. Cuando existe un libro que se llama La biología de la creencia, lo que te está diciendo es tu creencia es biología. Tu creencia se traduce en biología. Entonces es fascinante porque eso además nos da el poder a nosotros. Ahora, cuando tú decías, bueno, no podemos quizás incidir en mecanismos celulares como la apoptosis. Espera. Ahí, por ejemplo, anecdóticamente. Bueno, ¿podrías explicarnos lo que es la apoptosis? Sí, gracias por señalarlo. La apoptosis es un proceso natural de todas nuestras células, algunas antes, otras después, mediante el cual ellas van muriendo para darle paso a nuevas células que les reemplazarán. Entonces es un mecanismo hermoso porque en esa muerte, aunque hay una muerte, hay unas células que se van haciendo más pequeñas y dan paso a las nuevas, en realidad su legado genético, su legado biológico continúa en las otras. Es como un relevo, ¿ok? Eso se llama apoptosis, una muerte natural programada. Está en el código de cada célula. Tienen hasta su propia fecha, está programado. Prácticamente hay un tiempo, según el tejido, hay tejidos que son más rápidos que otros, otros son más lentos en hacer ese cambio, ¿no? Ese reemplazo. Ahora, la célula que es cancerígena, ¿se puede decir la palabra? Sí, sí. La célula... A ver si nos quiere YouTube hoy. Sí, no creo que lo veamos preso. Esa célula, entre otros cambios que ha hecho, por ciertas mutaciones, por lo general a nivel genético, que es lo que llamamos oncogenes, hay genes que son
protoncogenes, que son los genes que podrían activar a ciertas mutaciones genéticas, ¿no? Ajá. Que podrían llevar una célula de ser una célula sana a una célula cancerosa. Vale. Pero bueno, no nos metemos ahí. Lo cierto es que una célula cancerígena, dentro de los cambios que tiene, uno de esos es que ya no tiene apoptosis, ha perdido su condición de apoptosis. Oh. Como ya no está muriendo, entonces ahora en su propia proliferación empieza a invadir tejidos. Y ese es el caso de los tumores que van creciendo, muchas veces de manera desmedida. Uh-huh. Otro de los cambios, solo para no dejar el tema así tan corto, es el tipo de combustible energético. Una célula sana utiliza el oxígeno, utiliza glucosa en proporción, etcétera, y va creando su propio metabolismo interior. Tú seguramente sabes mucho de eso, ¿no? A través de las mitocondrias y tal, hay la producción de ese sustrato vital que es el adenositrifosfato, que es nuestras baterías energéticas, ¿no? Nuestro sustrato vital. Sí, como la moneda de cambio Es energético. nuestra moneda energética. Mm. Y las mitocondrias son como esas centrales energéticas o centrales nucleares donde se gesta esta energía. O sea, a nivel del sistema energético, la propia célula como creadora de energía, ese proceso, ese protocolo de creación de energía, ahí también tenemos nosotros la posibilidad de acceder. ¿Es a dónde quieres llegar? Seguro. Y por muchas vías, no solamente la vía de la intención, que es la que quiero comentar. Ahora, la célula cancerosa cambia esas premisas y demanda mucha más glucosa que una célula sana. Ajá. Y por otra parte necesita la fermentación de esa glucosa para producir su energía. Entonces tiene un cambio allí en la forma como procura su alimentación, por llamarlo eso. Uh-huh. En fin, volviendo al tema, la epigenética ha ido cruzando fronteras que hasta no hace mucho eran, ni siquiera se coqueteaba con esa posibilidad. Y ahora se ha podido demostrar que la intención, porque por algo tenemos intención, si te pones a pensar, Víctor, no solamente tenemos conciencia de nuestra existencia, es que además tenemos una especie de libre albedrío, una especie de soberanía que tenemos, que desde los textos religiosos se nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de esa inteligencia creadora, que nos dotó de ese libre albedrío yo no es que sea religioso, pero tratando de hacer una amalgama filosófica de esto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que tenemos un rasgo muy particular, no solamente conciencia de nuestra existencia, sino también somos capaces de intencionar. Si tú ves a tu alrededor, todo lo que ha sido creado por el hombre pasó previamente por la intención de que fuera creado antes de que ahora tuviera una existencia material. Pues resulta que ahora se ha determinado desde la propia epigenética que tu intención sostenida en el tiempo, no volátil, no ambigua, una intención sostenida, consistente, con intensidad, con fuerza y sobre todo cuando la ejerces desde la soberanía, no desde la fragilidad, sí desde la certeza, desde la fortaleza, desde saberte soberano de todas tus células, tiene un impacto epigenético. Entonces eso luego lo describimos más adelante, todo el mecanismo, para no prolongarme mucho ahora en la respuesta, pero lo cierto es que hay toda una descripción para entender cómo una intención, repito, sostenida en el tiempo, termina convirtiéndose en un factor desencadenante de cambios epigenéticos que a su vez, por factores de transcripción, que estos son temas ya de la propia genética, terminan codificando proteínas y las proteínas ponen en marcha ciertos mecanismos en el cuerpo. Entonces, fíjate, la intención podría estar vinculada, por ejemplo, con una apoptosis. La intención en este sentido sería, por ejemplo, como podría ser un tóxico constante en nuestra vida, estar respirando el humo de los coches en el día a día hasta que llega un momento en el que eso genera una epigenética y nos hace enfermar, ¿no? Entonces, es un paralelismo entre sí. eso o, por ejemplo, hacer ejercicio, que no te vale de nada hoy ir al gimnasio y ya está, y vuelves a casa y no vuelves a hacer ejercicio. Esto no va a generar cambios, plasticidad en tu organismo, a no ser que lo repitas constantemente durante tu vida. Igual con la alimentación, con el descanso, con todo, ¿no? Ya sea para bien o para mal. Entonces,
En este sentido, lo que tú explicas es que pensar de forma intencionada también genera plasticidad en nuestro organismo, ¿no? Plasticidad no solamente neuronal, que conforma una nueva arquitectura en tu cerebro, sino plasticidad celular, O sea, epigénética, adaptaciones etcétera. en ligamentos, en tejidos, o sea, entiéndeme, no en ligamentos, sino lo que es en todo en nuestro tejido tangible, en la parte física. En el territorio de lo anecdótico, es decir, que hay mucha información que se ha documentado oficialmente en cuanto a las revisiones espontáneas y tal, pero en el territorio de lo anecdótico hay muchos casos de remisiones espontáneas y por eso te he hablado del tema de la apoptosis, que han logrado, por ejemplo, remisiones espontáneas de cáncer y el factor que ha sido coincidente entre estas personas, por ejemplo, el Instituto de Ciencias No Éticas, que es muy famoso en Estados Unidos, durante un par de décadas estuvieron estudiando los casos de revisiones espontáneas del cáncer en todas partes del mundo. Donde sea que hubiera una, ellos llegaban allá e investigaban, hacían... Tito, perdóname, creo que al principio explicaste bien lo que era una remisión espontánea. Sí, pero lo repito, es... Por favor, sí, porque creo que lo pasaste un poco por encima, pero ya que nos estamos metiendo mucho más en ese término, quiero que todo el mundo le quede muy, muy claro qué es una remisión espontánea. Sí, el término lo sugiere, ¿no? Remisión es que remite algo, ¿no? Espontánea es porque fue inesperado, o sea, no vino producto de, por ejemplo, en este caso estamos hablando de salud, estamos hablando de enfermedades, no fue por la medicación, no fue por la cirugía, no fue por el tratamiento. Te doy un ejemplo. Mm. Cuando hablamos, pero primero la definición, remisión espontánea de una enfermedad es cuando desaparecen los signos y síntomas de la misma, no por mediación de la intervención de la medicina. Entonces, anteriormente se le llamaba a esto un milagro. Ya. Es que un milagro, y está bien, es válido. Es que todo es un milagro. De una sola célula que ahora tú te llamas Víctor Teles y fue a partir de una sola célula, es un milagro en sí mismo, ¿verdad? Es lo que llamo yo un Big Bang, porque de una mira todo lo que se desencadenó. Entonces, que una curación espontánea se le llame milagro, yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero cuando se ha investigado con la ciencia esa fenomenología, se ha podido encontrar que el propio cuerpo ha desatado esos mecanismos de reparación. Por ejemplo, en una persona con esta enfermedad que ya estaba mencionando, que está con unos tumores, de pronto su cuerpo activó una respuesta inmunitaria donde indujo una apoptosis selectiva, es decir, una apoptosis en esas células que habían perdido su condición natural de morir. O sea que la propia persona activa el protocolo por el cual mata, en este caso, a un cáncer, ¿no? Cuando se ha producido de forma absolutamente espontánea, la persona quizás no lo intencionó. Probablemente hizo algún cambio en su nutrición o perdonó a quien no había perdonado, que estaba eso encriptado ahí en su fuero interno. Mm. Algún cambio o de pronto desató una fe muy elevada hacia la Virgen o hacia Dios o hacia Jesús o lo que sea. O sea, hay varios factores que desde la parte anecdótica han sido desencadenantes de esa remisión espontánea cuando se investiga. Pero cuando se mete la lupa ya a nivel biológico, ¿qué ocurrió? Oye, que el sistema inmune, por ejemplo, activó a unos linfocitos NK, los natural killers, Ajá. que se acercaron a donde están las células tumorales, infiltraron unas citoquinas proapoptóticas, unas moléculas que devolvieron, es como un acto amoroso, si te pones a ver, devolvieron esa apoptosis a esas células que habían perdido, que estaban extraviadas, que estaban confundidas y alteradas. Y ahora gracias a algunas moléculas como por ejemplo interferón gamma o interleucinas, etcétera, devolvió la capacidad apoptótica a las células, se ejecuta esa apoptosis, es decir, que las células mueren, que era lo que le correspondía, pero ahora, como están muriendo masivamente, se entra en un factor de necrosis tumoral, etcétera, porque ahora ese tejido muerto, el propio cuerpo, a través del sistema inmune,
por medio de unas células muy grandes que son las macrófagos, por eso se llaman macrófagos, porque fagocitan, que significa comerse prácticamente, comerse a sí mismo, o sea, fagocitan, comen, y son macros porque son grandes, entonces las más grandes parecen Pac-Man y las más pequeñitas, que son los neutrófilos, en sinergia van devorando ese tejido, pero adivina para qué, para material o materia prima de reciclaje de nuevas células. Entonces es un proceso amoroso porque no solamente se devolvió la capacidad apoptótica que había perdido la célula cancerosa, sino que ahora se está preservando su legado biológico y genético. Este es el proceso de autocuración. Ese podría ser uno. Hay otros, hay casos, por ejemplo, en donde la remisión espontánea del cáncer se ha producido a través de que el cuerpo, con unas células que son las dendríticas, que son patrulleras, que inspeccionan, determinaron dónde estaba este núcleo que se le había camuflado, porque las células cancerosas tratan de camuflarse. Pero bueno, fueron identificadas, la hipervigilancia mejoró, se optimizó, identificaron a las células cancerosas y ahora la propia inteligencia del cuerpo corta la angiogénesis de esa tumoración, es decir, todos los vasos por donde recibían su combustión energética, su sangre, lo que requerían para la materia prima, no mejor dicho, todos los suministros para poder crear su propia combustión, etcétera, fueron cortados, como que te cortan la luz y el agua, algo así, y empiezan a morir por inanición, por ejemplo. Lo que pasa, Tito, es que la palabra remisión espontánea me sugiere que eso ha sucedido de forma, como decíamos antes, milagrosa. Y si no milagrosa, de forma espontánea. Es decir, que la persona, de forma consciente, no ha tenido ningún tipo de intención. Pero tú hablabas que la autocuración conlleva en sí un protocolo de intención, de curar, ¿no? Dentro de que las personas que nos están escuchando están entendiendo o están intentando entender cuál es el proceso celular científico que se le va a dar a esta explicación que tú nos vas a mencionar ahora, quiero intentar comprender cómo de forma consciente, proactiva, yo puedo activar esos protocolos de retorno de la enfermedad. Llegaste a un punto crucial muy importante. Cuando uno habla de remisiones espontáneas, se está refiriendo a un término acuñado oficialmente por la medicina convencional, así le llaman ellos. Ajá. ¿Ok? Pero cuando indagamos a mayor profundidad en este fenómeno, encuentras que hay casos que efectivamente ha sido espontáneo porque la persona no hizo nada a voluntad para conseguirlo, pero dentro de esas muchísimas anécdotas, por eso te mencionaba el Instituto de Ciencias Noéticas que logró recopilar miles de casos. Si entras a PubMed, por ejemplo, el portal de publicaciones médicas, la otra vez yo encontré, combinando los términos en inglés, remisiones espontáneas, regresiones espontáneas y reversiones espontáneas, conseguí poco más de 100.000 casos documentados ahí en PubMed, En PubMed, que no es poca cosa. como estudios científicos. Sí, 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 y además que todo lo que se publica así ahí ha sido revisado por pares, viene de las revistas más prestigiosas y más oficialistas de la medicina. Que son casos que han sucedido Por supuesto. en clínicas, en hospitales. Oye, y se ha registrado. Esta persona me llega con un tumor, me llega con X enfermedad y a los 2 meses, 3 meses, de repente ha desaparecido de forma milagrosa, ¿no? Ahí está. Entonces, te decía que cuando uno indaga en esto, termina descubriendo que, espera, las remisiones espontáneas sí han sucedido, pero también hay otro lote, vamos a llamarle así, que ha sido una remisión volitiva, porque ha sido una remisión a voluntad, es decir, la persona se ha implicado con su intención. Ese fue mi caso. En el año 2006. Entonces este es el término, yo creo, más Pero hay que correcto. llamarle así, pero no se utiliza en la jerga médica. Bien, pues entonces vamos a entrar en el término remisión volitiva o remisión espontánea intencional. Bien. Bueno, vamos a empezar, yo creo, por un caso tuyo personal, ¿no? Porque tú fuiste el primero que pudo experimentar. No fui el primero. El primero tú contigo en tu vida, ¿no? Pero que tienes ese testimonio, ¿no? Que tú has sido capaz de revertir una enfermedad, ¿no? Tengo varios, sí, pero el más importante se podría decir que fue ese. Ujú. Si nos lo puedes Claro, contar. desde muy pequeño yo había tenido como, por eso cuando tú me hacías la pregunta al principio del programa, si tú crees que esto está alineado con tu propósito y tal, con mi misión,
A mí algo me parece que sí, porque atando cabos, yo digo, wow, es que parecen causalidades y no casualidades, ¿no? Todo está muy como, muy conectado. Pero cuando yo era pequeño, cuando era niño, yo me concentraba cuando mi mamá me había dicho que me iba a llevar al día siguiente al médico porque tenía mis amígdalas inflamadas. Y yo me concentraba porque no quería ir al médico por el miedo. Entonces yo me concentraba en la noche, esto no me lo había enseñado nada, para al día siguiente amanecer bien. Y yo lo que hacía era como que yo era como sentir que esto se me estaba curando solo y en la mañana cuando me despertaba me asomaba en el espejo y ya no tenía la inflamación en la amígdala y le decía a mi mamá, 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 no, 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 ya no me duele, mira, 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 y le abría la boca para que viera que entonces no me llevaban. Eso pasó varias veces. Cuando tenía 13 años, llega un amigo de la casa con un libro bajo el brazo que se llamaba, o se llama, La magia del poder psicotrónico, un nombre bastante raro y rimbombante, ¿no? Pero ese libro lo escribió Robert Stone. Años después supe que había sido un gran colaborador de José Silva, el famoso Control Mental Silva. No lo conoces. Bueno, en los años 80 fue, bueno, 70 y 80 fue una locura y la gente hacía ese curso de Control Mental Silva. ¿Puedes hacer una breve salida a explicar de qué va Sí, el lo- propio curso, fíjate, Control Mental Silva. La premisa de ese curso era o es llegar a un estado de conciencia donde ralentizas tus ciclos cerebrales, Ajá, entras al estado alfa, vale. que se conoce, digamos, como un rango entre 7 a 12 ciclos por segundo, Son hercios, ¿no? ¿Puede ser? hertz, este, y lo que, o lo que, digamos, significó el mayor legado de José Silva en esa enseñanza es que efectivamente cuando nosotros llegamos a ese estado alfa, somos más inteligentes, más creativos, la respuesta biológica del Ajá. cuerpo es más positiva. Ujú. Y bueno, dentro de esa premisa, él desarrolló toda una cantidad de protocolos que tú podías hacer estando en alfa. Ajá. Y eso tendría que ver desde curar una enfermedad hasta conseguir la resolución de una idea. Entonces, claro, había protocolos que eran más formas que fondo, pero para poder estimular el fondo, como por decir algo, este, llenas un vaso de agua, entras en alfa, te concentras y le das órdenes a tu cuerpo que ese vaso de agua es lo único que tú necesitas para encontrar la solución a tal problema que tienes ya 2 semanas dándole vueltas y no consigues una solución. Entonces, claro, te autosugestionas estando en alfa, es decir, que tus Mm. ciclos cerebrales se han ralentizado, ya no están en el nivel de estrés normal, sino que llegaste allí a 7, 8 Hz, te tomas un poco de agua, te apuestas a dormir y al día siguiente te tomas el otro, eh, la otra porción de agua restante. Entonces, muchos estudiantes durante la noche soñaban con la solución. ¿Se sugestionaron? Sí, pero bueno, esa fue la forma que consiguió resolver el fondo. Y este libro llegó a tu vida Robert Stone fue un colaborador de José Silva Ajá, y escribió La magia del poder psicotrónico. Ese libro documentaba toda una cantidad de protocolos de concentración mental ajá. para lograr cosas. Y a mí se me quedó. ¿A qué? Para lograr cualquier cosa. Sí, digamos que eso suena un poco fantasioso también, ¿no? Y es como decir ahora la famosa película El Secreto, que es un poco rosa también. Luego te voy a preguntar más por eso. Ok, pero sí, Vamos a seguir con la historia de... claro. A lo que me refiero es que quizás el sentido comercial era ese, para que logres triunfar en la vida o lo que sea, ¿no? Pero lo cierto del caso es que sí hay una metodología que te ayuda a utilizar por lo menos tus propios procesos. Ujú. Bien, ese libro marcó mi vida. Resulta que encendió algo en mí. Yo ya con algunas cosas que leí ahí me inspiré y entendí que si yo repetía una frase con intención, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, como un mantra, si me concentraba un tiempo suficiente, yo lograba eso que quería en mi cuerpo. Y eso me quedó. Corregí algunas cosas en aquellos años y me quedó como un precedente. ¿Bien? Cuando llega el año 2006,
Ya yo me había curado otras cosas a lo largo de mi vida. O sea, tú empezaste a dominar de forma Yo te- voluntaria, No de forma voluntaria, así como amo y señor, pero sí cuando tenía alguna afección en la garganta, cuando tenía un cuadro de alguna enfermedad, yo me concentraba. y esto lo hacías antes de acostarte, Sí, lo cualquier hacía acto. levantándome por lo menos una hora antes de lo habitual Sí. para sentarme en la cama y concentrarme para repetir esa frase. Pero también lo hacía en la noche antes de dormir para quedarme. ¿Cómo era la frase? Ya lo voy a decir porque quiero llegar al 2006. Quiero decir que esto lo hice varias veces a lo largo de mi vida en ciertas enfermedades quizás no tan importantes. Pero cuando llega el año 2006, a mí se me diagnostica un tumor en la pared posterior derecha de la vejiga. Y el médico me sugiere extirparme la vejiga por completo, crearme una vejiga a partir de material de mi propio intestino, una bolsita que él iba a hacer ahí, o sé qué cosa, hacerme radioterapia y la quimioterapia iba a ser opcional en virtud de los resultados, no después de explorar si cabía o no la quimio, si había falta o no había falta. Entonces, claro, yo en ese momento, yo le digo, doctor, usted me da a mí 2 meses. Ojo, fue mi historia, yo no le diría a nadie que haga esa locura. Fui muy temerario en ese momento, pero ahora yo siempre digo, tú acompaña a tu médico, implícate afecto, pero tú sigue con tus tratamientos. En aquel momento yo le solicité 2 meses al médico a ver si yo podía hacer algo por mi cuerpo. ¿Por qué 2 meses? No, fue un tiempo que me pareció como que suficiente. Digamos, en relación a los logros que yo había conseguido en el pasado, como este era el más desafiante, le pedí 2 meses. Normalmente yo lo resolvía mucho menos. Tú en ese mismo instante te vino a la cabeza el mismo protocolo, el mismo proceso que llevabas haciendo toda tu vida. Sí, yo dije, Dijiste, "Hacer esto, a ver, lo tiene que puedo, funcionar". lo puedo hacer, lo puedo intentar. Para aquel momento dio la casualidad causal que había descubierto al doctor Ángel Escudero Ajá. por internet. Lo había descubierto. Estamos hablando de los primeros años de YouTube, que todavía estaba todo feíto. Y había leído el libro del doctor Escudero, Curación por el Pensamiento, que es, digamos, su Biblia de la noesiterapia, que es un término que significa curación por el pensamiento. Noesis es, digamos, la acción de pensar y terapia sabemos que está relacionado con curar. Noesiterapia fue una escuela humanista que el doctor Escudero creó. Ajá. Falleció hace un par de meses y ahora su hija sigue adelante con ese legado. Bueno, yo, por cosas de la vida, me había recién enterado que existía un doctor aquí en España, yo estaba en Venezuela en ese momento, que había realizado intervenciones quirúrgicas desde el año 1972 sin el uso de anestesia química. Miles de pacientes que habían entrado por su propio pie y habían salido por su propio pie del quirófano sin experimentar dolor, y a mí me tenía fascinado. Y en esos días es que me sucede lo que me sucede. Justo cuando tú habías... Sí, tenía poco tiempo de haberlo descubierto. Total que yo le pido al médico 2 meses y él no está de acuerdo, pero accede. Quiero decir además que él auténtica y genuinamente, él se interesó mucho en mi caso porque su padre, según me comentaba, había muerto de un cáncer de vejiga. Entonces él era una siguiente vez que se encontraba con este cuadro y él se lo tomó muy, muy cercano. Yo lo percibí así. En fin, ahora quiero contar qué hice yo durante esos 2 meses porque creo que ahí es donde puedo realmente aportar a las personas que pudiesen estar pasando por cualquier desafío de salud y que prueben a ver si esto les funciona. Si a mí me ha funcionado y a otros tantos sí, porque ya tenemos unos cuantos dentro de mis estudiantes, ¿por qué no funcionarle? Claro. Y por supuesto que no dejen de lado las terapias Los médicas. medicamentos, seguir el consejo de su especialista, que para eso estudió. Nosotros lo que estamos tratando es de que la persona se implique y que poco a poco vayamos como creando esa masa crítica mediante la cual, si nosotros ahora estamos tratando de generar esa especie de soberanía sobre nuestra biología, así lo estemos haciendo como ensayo y error y ensayo, llegará un momento que las nuevas generaciones van a traer esto como de forma natural. Es un poco lo que ha ocurrido con las destrezas a nivel de tecnología e informática.
A mí, por ejemplo, me costó horrores aprender todo lo que era la tecnología y las nuevas generaciones nacen con eso. Claro. ¿Por qué? Porque quizás los viejitos como yo, que tuvimos que lograr superar esas barreras, fuimos creando para las siguientes generaciones, como en un campo morfogenético, y ahí nos vamos un poco más hacia el ámbito científico conspiranoico, estaríamos como aportándole a ese inconsciente colectivo del cual hablaba Jung, ¿ok? Bueno, volviendo al tema. Estoy deseando saber cuál Sí. era ¿qué hiciste durante esos 2 meses para curarte? Sí, yo hice una combinación de varios protocolos. Yo en ese momento, después de haber conocido el trabajo del doctor Escudero, yo reforcé una hipótesis. Yo le llamaba a esto autosugestión consciente. Es decir, la premisa número 1 es: creo en el poder de la autosugestión, ¿ok? Como precursor de una especie de placebo inducido o autoinducido. Creo en la sugestión. Y en este caso la estoy haciendo de forma consciente. Entonces yo le llamaba así, ahora no le denomino de esa forma. Yo lo que comencé a hacer fue levantarme todas las mañanas a las 5, me sentaba con la espalda a la pared en la misma cama, cerraba mis ojos y empezaba a repetir: gracias, Padre, por la sanación de mi vejiga. Gracias, Padre, por la sanación de mi vejiga. Gracias, Padre, por la sanación de mi vejiga. Pero yo lo repetía, Víctor, y cada frase era como más intensa emocionalmente que la anterior. Yo le imprimía más sensación de gratitud y de intensidad. Entonces, en esa misma dinámica, evidentemente que mis frecuencias cerebrales estaban ralentizando de forma normal porque estoy prácticamente en una meditación, estoy repitiendo un mantra y me voy concentrando y llegaba un momento en que yo entraba en un estado tan especial de conciencia que yo perdía la noción del tiempo y perdía la noción del espacio. O sea, era ¿Cuánto tiempo estabas una repitiendo ese mantra? hora, 45 minutos, Una a hora veces hora y repitiendo ese media. mantra. Yo me concentraba tanto que, y eso se lo comento a las personas para que no les vaya a dar pereza de entrada, es que para que funcione, y ahora lo sé por anécdotas de algunos de mis alumnos, para que funcione, tú tienes que entrar en un estado de altísima satisfacción. Como cuando estás en una meditación que realmente entras en esa conexión que a veces llaman nirvana o samadhi o lo que sea. Algo parecido. Tienes que entrar en un estado en donde no te quieres ni mover, donde pierdes la noción del tiempo. No sabes cuánto tiempo ha pasado, tanto que cuando finalmente decides abrir los ojos y ves la hora, dices: Dios mío, estuve 1 hora y media aquí, ni cuenta me di. ¿Y qué visualizas mientras que repites Sí, ese yo en mantra? este caso visualizaba que mi cuerpo estaba promoviendo respuestas que Lo de mis imaginabas células, constantemente. de células que iban eliminando la tumoración y eso. Sí. O sea, ¿visualizabas el tumor? Sí, visualizaba el tumor que cada vez se estaba haciendo más pequeño, que llegaban células alrededor y empezaban a como a devorárselo y tal, y sí, era algo así. Pero lo más importante era la intención que estaba implícita en la frase. Fíjate, la frase era: gracias, Padre, es decir, ya estoy dando gracias por adelantado. Luego, muchísimos años después, recientemente descubrí que en laboratorios de psiconeuroinmunoendocrinología se ha podido determinar que la emoción, el sentimiento más poderoso a nivel epigenético, en virtud de desencadenar procesos de reparación, es la gratitud. Pero en ese momento yo no lo sabía. Pero bueno, lo hice. Yo decía: gracias, Padre, por la sanación de mi vejiga. Fíjate que ya estaba como dando gracias por anticipado, y cuando esa misma conformación de sinapsis y circuitos neurológicos que se estaban formando y reforzando, porque estaba repitiendo una y otra vez esa frase, llegó un momento en que eso quedó como una impronta neuronal, ¿no? Como un programa, como un software muy fuerte en mi cerebro. Entiendo yo que fue así. Cuando ese punto se consiguió, entonces probablemente mi cuerpo produjo ese tipo de respuesta. Entonces, aquí no solo apostamos a ese estado de conciencia, que es un estado prácticamente amplificado de conciencia, no solamente apostamos a la respuesta fisiológica y bioquímica y epigenética de la propia emoción derivada de la gratitud, sino que además estamos apostando a una reprogramación neurológica, una reparación de tu arquitectura cerebral, una
una programación, quiero decir. Vas creando una intención y si tú tienes, por ejemplo, la intención de mover un dedo, uno no lo sabe porque uno lo tiene ya asumido, pero todo lo que tiene que pasar a nivel bioquímico, o sea, la fenomenología implícita en que tú puedas mover este dedo para que se articulen articulaciones, músculos, tendones, mensajes eléctricos, químicos, es enorme. Pues eso mismo se puede lograr con, o por lo menos esto también sigue siendo hipotético, pero es lo que yo entiendo, eso mismo se puede lograr con otras partes del cuerpo. Lo que yo percibo mientras que repites ese mantra es, en concreto, el agradecimiento que a mí me lleva a viajar hacia una emoción de, Gratitud. valga la redundancia, de gratitud, pero que eso me lleva a un bienestar superior. O sea, cuando yo estoy en agradecimiento no estoy en el miedo, no estoy temiendo nada, estoy relajado. Y luego, además, lo que tú estás diciendo de ya estoy en una nueva verdad. Esa nueva verdad es que he sanado o me he curado. Porque la frase está diciendo gracias Dios por la sanación de mi vejiga. Por la sanación de mi vejiga. Ya ha pasado, ya ha sucedido. Y estoy creyendo en esto. Esto también me lleva a recordar que, digamos, yo cuando era pequeño, lo he contado en algún otro episodio, jugaba al fútbol y mi padre me decía, para llegar a donde tú quieres llegar, que es a jugar en profesional, al fútbol profesional, tienes que todas las noches, antes de acostarte, decir, yo, Víctor Tellez, soy el mejor jugador de fútbol de la historia y voy a llegar a jugar en la final de la Champions League, ¿no? Algo así. Era el mantra, algo más corto. Y yo lo repetí durante un año, todas las noches, durante media hora, y ese año hubo una evolución en mi rendimiento asombrosa. Fue algo increíble. Esto lo he contado varias veces y nunca dejaré de decirlo porque fue realmente asombroso, ¿no? Me ha recordado mucho a esto que cuentas, pero que además también me ha recordado a que cuando yo era incluso más pequeño que esto, soñaba y en mis sueños yo al despertarme alucinaba, ¿no? Era, hostia, qué increíble esto de soñar, ¿no? De que pasen cosas tan locas, ¿no? En mi cabeza. ¿Sería capaz de dominar mis sueños? Y antes de acostarme, hacía el esfuerzo de empezar a coger las riendas de mi sueño antes de quedarme dormido, hasta que llegó un momento donde empecé a ser consciente dentro de mis sueños. La conclusión a la que llego hoy día, ese superpoder lo pude manejar durante un tiempo, ya llegó un momento donde ya no recuerdo en qué momento, pero ya no era capaz de hacerlo, pero la conclusión a la que llego hoy día es que un niño que no está intoxicado de las creencias de los adultos, es capaz de crear realidades con su mente porque nadie le ha dicho que sea imposible. Hacia ahí me llevas de viaje. No sabes cuántas cosas tenemos en común. En otro programa hablaremos de mis sueños lúcidos, mis experiencias extracorpóreas, porque yo en mis sueños me he visto fuera del cuerpo y todo, pero eso ya sería para otro programa porque es muy largo. Y acabo de recordar, dentro de esas experiencias que tuve yo cuando niño, hubo una muy interesante. A mí me salió, no sé si aquí le llaman orzuelo. Sí. Esta, que es una inflamación. Y tal. A mí me salía eso cada cierto tiempo y pasaba una semana, 10 días con aquello ahí, mi mamá me echaba algo y tal. Un día me salió y era domingo. Y el mismo personaje, eso fue antes de prestarme aquel libro, que era un amigo de la casa, un asiduo amigo de mi papá. Me dice, ven acá. Y yo digo, no, Juan Carlos, que yo no quiero ir para la escuela mañana porque yo estaba enamorado de una chica, ¿no? De una niña ahí de mi edad, pues. Y no quería que me viera con ese ojo así medio cerrado. Y entonces me dice, ven acá, mira, haz este movimiento, así. Y mientras más lo hagas, tú hazlo todo el tiempo que puedas. Mientras más se te vayan calentando los dedos, más te vas curando, más te vas curando, más te vas curando. Y mañana amaneces sin eso. Y yo me fui para mi habitación y empecé a hacer aquella cosa. Y no sé cuántas horas pasé yo haciendo eso. Y en la medida en que yo sentía que la yema de los dedos se estaba calentando más, yo sentía, ya estoy a punto de desaparecerlo. Decía yo, esto va a funcionar. Esto. Y seguía y seguía. Y les juro por lo más sagrado que yo amanecí sin mi orzuelo. Lo que normalmente me llevaba una semana, que mi mamá me echaba unas cremas, los resolví. Entonces, ya sabéis, todos los que tengáis un problema,
Tenéis Ajá. que hacer el Entonces, ejercicio. claro, es lo que tú acabas de decir. Un niño no está condicionado, no está embasurado Ah, con la cantidad de creencias limitantes que todos vamos consiguiendo y adoptando a lo largo del tiempo. Esa es la gran diferencia. Por eso, y vuelvo al ámbito religioso, tened que ser como niños, ¿no? ajá. Decía Jesús, en el caso de que lo haya dicho, que había que ser como niños. Yo creo que un poco se refería a eso, ¿no? Para A esa regresar, pureza, a eliminar esa programación que al final termina resultando en una matrix y uno está atrapado en un sistema de creencias que es tu propia matrix y es el factor más difícil a superar. ¿Sabes cuál es la ventaja de un protocolo como este, Víctor? Que tú empiezas repitiendo tu frase todos los días y a lo mejor al principio es muy probable que tú mismo no creas que lo vas a conseguir. Pero llega un momento en que has creado unas estructuras neuronales tan fuertes que terminas creyéndolo. Entonces, ahí estás apostando a la plasticidad neuronal, a la neuroplasticidad. Entonces necesitas tiempo. Por eso hablábamos al principio, hay que ser consistentes. ¿se producen cambios a nivel Medibles. neuronal realmente medibles? Medibles, hay un montón de Por repetir el mantra. experimentos, por repetir el mantra o por tener una intención o una visualización. Se ha podido medir, por ejemplo, con escáneres cerebrales, un grupo, por ejemplo, de personas que están practicando unas lecciones en el piano, unas escalas, un grupo control que no está haciendo absolutamente nada y un grupo que no tiene el piano, pero está ensayando durante esa hora las mismas escalas, pero en su mente, y luego se refleja en los monitores que se están activando las mismas partes del cerebro que el que está haciendo la ejecución. Y hay experimentos con balones, por ejemplo, de básquetbol, etcétera, gente que solo visualizando mejora el porcentaje del lanzamiento, con tiro al blanco, con todo. Es impresionante. Entonces tú con este proceso nos hemos quedado a medias de la historia. No, ya lo voy a contar. ¿Qué sucedió Pero era después? importante que reflejáramos todo esto. Sí. Porque fíjate, ahora la gente sabe que al principio quizás se resiste porque tenemos ese condicionamiento, pero con el tiempo terminas reprogramándote, es decir, encima de tu propia programación, una epiprogramación. Entonces se trata de eso. Bueno, yo todos los días repetía, gracias Padre por la sanación de mi vejiga, pero también durante el día. Estaba conduciendo, lo repetía, me estaba rasurando, me estaba bañando, lo repetía. En todo momento lo estaba repitiendo, en todo momento. Al mes ya yo me doy cuenta que ya no orino turbio. Porque yo al principio, cuando yo voy al médico es porque yo orinaba color café. Yo no sabía por qué, pero yo estaba como dejándolo pasar porque estaba inmerso en esos días en una empresa y estaba estrés, yo, ¿no? Sí, me tenía muy ocupado. Y sabía que tenía que ir al médico, pero estaba dándole largas al asunto hasta que toca ir. Y es cuando ya yo orinaba como color café negro, así como color, sí, como café, así. Al mes ya yo no orinaba color café, entonces ya yo orinaba normal. Al mes de empezar con Al mes, el mantra. sí, más o menos a mitad de proceso. Entonces yo voy y me hago un urocultivo, no en la misma clínica, sino en otra. Para que me den un resultado, porque yo quería saber si tenía presencia de hematíes en mi orina, o de hemoglobina en mi orina, o sea, sangre en mi orina. Porque la primera vez, cuando comenzaron a hacerme todos los exámenes, se había determinado que tenía una cantidad de hematíes incontables. O sea, era tan elevado el número que ni siquiera había una medición, que era incontable, era demasiado. Pero claro, es que orinaba más sangre que orina, literalmente. Entonces, estando en esa clínica, estamos hablando del año 2006, todavía uno llamaba con tarjetitas, teniendo los resultados en mi mano, yo llamo al doctor en esa misma clínica. Eso fue en Caracas, en Altamira. Entonces yo llamo desde ahí al doctor que estaba en Maracay, estoy hablando de mi país, Venezuela, ¿no? Y llamo al doctor y digo, doctor, ¿hay alguna posibilidad de que yo deje de orinar sangre? Y me dice, no, Tito, al contrario, esto va a ir a peor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo, no, bien. Yo voy dentro de un mes, doctor, yo voy dentro de un mes. Cuando él me dice así, yo dije dentro de mí, yes, lo estoy logrando. Lo estoy logrando. Tú sabiendo ya que claro, estaba remitiendo. Él me está diciendo que no es posible, que eso va a ir a peor, y yo tengo el resultado en mi mano del urocultivo que no tengo presencia de hematíes en mi orina. Pero tú fíjate, Tito, que
tú porque eras una mente que estaba puesta en tu propio proceso de curación y no había manera de doblegarte. Pero no es la norma. La norma es la persona que lo que le dice el médico es lo que va al fin del mundo. Y si a mí el médico me dice que no hay curación posible y que eso va a arrastrarme hasta el final, entonces se produce el mismo proceso cognitivo y de plasticidad que me va a llevar hasta el final, aunque pudiera ser reversible. Yo tuve suerte y qué bueno que tocas este tema, es muy acertado porque además me estoy obviando una parte de este proceso. Y es que cuando yo le solicito esos 2 meses de plazo al doctor Juan Sitga para, para probar si yo podía hacer algo antes de someterme, porque yo igual estaba dispuesto a someterme a la cirugía, a la extirpación de vejiga, etcétera. Pero cuando yo le solicito eso, yo le escribo un email al doctor Escudero. Y el doctor Escudero me respondió. Entonces eso fue como, wow, el doctor Escudero respondiéndome. Yo le escribí al doctor Escudero y le expliqué lo que yo había hecho, o sea, y lo que yo pensaba hacer. Yo le conté, mira, doctor Escudero, bueno, yo le mandé un email muy largo y le dije, yo a lo largo de mi vida me he curado haciendo esto, lo otro, no sé qué cosa, y le cuento. Y de vuelta el mensaje del doctor Escudero para mí fue un factor catalizador. Me dio esa autoridad moral, me dio ese empuje, porque siendo él un médico, flebólogo, y que él me diga, Tito, puedes, tú sí puedes. Y él se refirió sobre todo al poder del propio cerebro humano, al cual él llamaba el computador biológico, ¿no? Entonces él me dijo algo así, ningún colega mío tiene la potestad o la autoridad para desacreditar el inmenso poder que tenemos en este computador biológico llamado cerebro. Tu cerebro puede reparar eso, así que tú hazlo, que lo vas a conseguir. O sea, me dio un espaldarazo que fue definitivo. Entonces, es verdad que la mayoría de las personas, ante un diagnóstico severo, pues van a actuar como tienen que actuar. O sea, lo que diga el médico, eso es. Y es válido que así sea. Por eso estoy tratando de divulgar esta información para que las personas haz lo que dice tu médico, pero trata tú de tomar un papel también activo y protagónico en tu propia curación. Pero sí es verdad, una vez más te puedo ratificar que efectivamente quizás no es casualidad que yo esté divulgando esta información, porque son muchas cosas muy hiladas, con un hilo conductor. O sea, el haber descubierto al doctor Escudero poco tiempo antes de yo entrar en esto, en este desafío de salud, y en medio de poder contactarlo y que me respondiese, que yo no lo conocía. Y que años después, en el 2013, ya yo me había mudado aquí a España, yo me mudé en el 2010. En el 2013 me voy a estudiar con él en Valencia y el doctor Escudero todavía se acordaba de aquello y me dice, Tito, eso sí fue hablando por teléfono, por cierto, antes de venirte, porque estábamos como con 2 meses de antelación cuando yo pagué la inscripción a mi curso. Por cierto, Tito, antes de venirte, quiero que te hagas una ecografía pélvica para ver cómo estamos de nuestro asuntito. Me dio tanta ternura que él se refiriera a aquello. Claro, él quería ver cómo seguía 8 años después. ¿Él se acordaba o se lo habías comentado? No, se acordó. Siempre se acordó porque nunca perdimos el contacto. Qué bueno. Perdimos el contacto fue ahora en los últimos años, pero... Y entonces llegó un momento donde te personaste ante tu doctor de cabecera o el médico que te llevara el tema, el oncólogo, ¿no? Sí. Llegó el momento y le llevé primero los exámenes pertinentes y cuando yo entro, que él ya tenía los exámenes en la mano antes que yo, o sea, yo no los había visto. Te hiciste pruebas y él tenía ya el resultado. Lo primero que me hizo fue una ecografía pélvica. Y cuando yo entro ¿cómo se llama? Al cubículo, cuando entro. Sí, a la consultorio. Sala del consultorio. Él está así y me saluda, ¿cómo estás, Tito? Y viendo los papeles en la mano me dice, no sé a qué virgen le rezaste, pero esto funcionó. Me dijo así. Y yo, claro, doctor, yo se lo dije. Y mira que esto es paradójico y hasta triste. Yo traté de comentarle qué hice, pero no me dejó. Yo, no te preocupes, yo respeto las creencias de cada quien. Aquí lo importante es que te curaste, Tito. Esto parece como si hubieras cauterizado el tumor. O sea, las imágenes como que el tumor no solo se redujo, sino como que hubiese quedado algo ahí, una marquita de algo, no sé. Él dijo,
esto es como si lo hubieras cauterizado. Esas fueron sus palabras. No sé cuál fue el criterio que aplicó. ¿Por qué digo que es triste? Porque recientemente, no hace muchos años, yo estaba tratando de recuperar aquel historial. Entonces me comuniqué yo me puse a pensar, ¿a quién conozco yo? Claro, Fanny González. Fanny González era la asistente de este doctor. Esto era una clínica privada. Y yo sé que Fanny me sigue en Instagram. Entonces le escribo por Instagram. Le digo, Fanny, ¿tú sigues trabajando en aquel centro médico? Y le pregunto, ¿no? Me dice, no, Tito, ya yo no estoy ahí. Tengo muchos años que me fui de ahí. Ay, qué lástima. Fanny, ¿tú me podrías hacer el favor de ir a ver si puedes recuperar todo mi historial y eso? ¿Y cómo está el doctor Juan? Llamado Juan Cítrica. Y me dice, no, Tito, Juancito ya no está con nosotros. Juancito murió. Yo, ¿de verdad murió el doctor? ¿Y de qué murió? De cáncer. O sea, fue triste, irónico, paradójico. O sea, murió de cáncer el doctor. Bueno, No, a día no de me hoy, dijo de qué, pero a día es que de no hoy hace es la mucho. primera causa de muerte en el mundo. O sea Sí, por lo menos en 40 y tantos países según las estadísticas, las últimas. Pero bueno, fue temas no voy a especular, pero me hubiera gustado decirle esto. Pero claro, él se cerró un poco, él estaba muy contento, genuinamente contento por mi curación, pero tampoco quiso abrirse a otra cosa que no fuera la alopatía que él estudió, pues, claro, porque esa es su religión de alguna manera. totalmente. Todo esto, yo sé que esto le suena con ruido a la mayoría de los profesionales de la medicina que están más metidos en lo cartesiano, darwiniano, ¿sabes? Mecanicista, materialista, esa visión de la medicina. Sí. Yo sé que no les resulta muy, muy creíble, pero mi deber es contarlo. Mi deber es divulgarlo. Y porque estamos hablando estamos hablando de tu caso, del tumor que tuviste, pero también hemos hablado sobre todo de cánceres, de la remisión de cánceres, pero ¿tienes algún caso de alguna otra enfermedad? O cómo se pueden incluso abordar con los mismos protocolos malestares de otros caracteres? El otro día, esta mañana preguntaba en el perfil de Instagram de La Hoguera, ¿qué le preguntarías a Tito sobre tu malestar? ¿Qué quieres revertir? ¿Qué quieres autosanar, ¿no? Y me gustó uno que decía, me gustaría preguntarle a Tito si una celiaquía, por ejemplo, podría revertirla con este proceso de autocuración, ¿no? Porque claro, no es lo mismo imaginar que cómo tu organismo revierte un tumor con este proceso que has dicho, que una alergia, ¿no? Que cualquier otro tipo de malestar o enfermedad. Te puedo contar una anécdota que yo fui el primer sorprendido. Claro. Sobre este tema de las alergias. Yo esto no lo hubiera hecho jamás. Yo en mis presentaciones presenciales, cuando hago formaciones, tiendo a hacer cosas algo atrevidas, como por ejemplo enseñar a las personas, gracias a lo que aprendí con el doctor Escudero, la psicoanalgesia volitiva, que es controlar el dolor a voluntad, programar tu propia anestesia. Yo suelo pasar a las personas para que se claven una aguja en el brazo sin dolor, con orificio de entrada y salida, o se lo claven aquí. Yo mismo lo hago y lo enseño y todo. Esas son cosas atrevidas que yo he hecho en mis formaciones presenciales. Pero lo que yo viví como estudiante, como participante de una formación, que era muy curiosa, yo fui por una alumna que me convenció y yo le dije, bueno, yo estoy muy ocupado, yo voy a ir. Si a la primera hora no me gusta, yo me voy. Sí. Y me quedé los 2 días de formación. Este era un señor malayo. De hecho, todo lo hizo en inglés y tal. Teníamos traducción simultánea. Enseñando un método que se llamaba algo así como sanación pránica violeta, una cosa así. Todas estas cosas tienen nombres muy extravagantes, sí. ¿no? A mí, de hecho, todo lo que dice sanación cuántica, no sé, a mí esas cosas yo les tengo cierto recelo. ¿Ok? Pero bueno, esto era, la chica me pidió que por favor no dejara de ir, que me iba a encantar, y bueno, yo fui. Y mira lo que me sorprendió. Él nos compartió una varita de plástico, una varita que parece una hielera, una removedora de hielo, ni más ni menos. Entonces él nos dio un contexto de esa varita, de un montón de curaciones. Claro, nos estaba de alguna forma sugestionando y eso es completamente válido. Yo soy un defensor del efecto placebo
Y cuando es inducido de esta manera también es completamente plausible, ¿verdad? Entonces, fíjate, él el día sábado nos dice, todas las personas que tengan alergias, mañana se traen a sus sustancias, a sus alérgenos, en vasos aislados, con papel aluminizado, lo que sea, pero tráiganlo. El que era alérgico a los camarones, bueno, a las gambas o a maní, Sí, a todo, ¿no? A cacahuetes, sí. a las nueces, Sí, alergias que la gente pelos se de muere. gato. Y la gente lo llevaba en bolsas y todo, aislado, súper aislado, ¿no? El día de domingo todo el mundo, había un montón, yo decía, wow, yo no sabía que había tanta gente alérgica, gente con frascos, con cosas ahí. Hostias. Era un montón de gente además. Entonces, él nos había enseñado a utilizar... Menuda fiesta se hubiera montado allí, es una locura, es una locura. Escucha esto que te va a sorprender. Él nos está enseñando a mover la varita con intención. La varita en realidad no era más que el medio por el cual dirigir tu intención. Era como un anclaje, ¿no? Ah, exactamente, un anclaje. Entonces, él nos había enseñado el día anterior a hacer varias cosas con la varita, un cierto protocolo y dirigir la atención y la intención, focalizarla en el movimiento de la varita. Total, que llaman a todas las personas que tienen alergias con sus sustancias y tal, que pasen a la tarima, que ello se llenó. Cada uno con su kriptonita, ¿no? Exactamente, exactamente, mejor dicho, imposible. Todos ahí, pero con su kriptonita bien aislada, ¿sabes? Sí. Entre bolsas, frascos, ahí. Entonces nos pide a los que nos quedamos abajo que con nuestra varita empezáramos a intencionar que estas personas se sanaban de sus alergias. A mí me pareció aquello una locura. Pero bueno, yo, igual que todos los participantes, hicimos el ritual. Y después les ha dicho a todos, ok, ahora sí, empiecen a tener contacto con su kriptonita. El que tenía los pelos de gato, pues pasándose los pelos, el que comiendo, la señora dándole a la mayonesa, el otro comiendo ahí gambas y tal. Dios mío, nadie tuvo, absolutamente nadie tuvo. Y nos dijo, ahora no recuerdo la cifra, pero dijo algo así como tengo ya 15 años haciendo exactamente lo mismo alrededor del mundo y lo sigue haciendo. Y nunca he tenido un solo caso, según él, de alguien que haya reaccionado alérgicamente. O sea, imagínate la responsabilidad, el riesgo tan grande. Por eso te decía yo. No, hombre, a ver, a Hielo, ¿cuántos subieron arriba con sus...? Como 30 personas. 30. O sea, podría haber matado a 30 personas el hombre. Exacto. Tranquilamente. Pero así fue, y de verdad nadie. Y esas personas estuvimos compartiendo 5 o 6 horas más de ese día domingo. ¿Y qué explicación le das todo esto? Porque yo no quiero que nos vayamos a... Yo me imagino este escenario y toda persona que lo imagine, pues esto es prácticamente casi un circo, ¿no? Por así decirlo, sin perder el respeto a tu historia, ¿no? Y a la credibilidad que yo le doy porque tú nos lo compartas aquí. Pero... es verdad, imagínate, varias personas con una varita aquí moviéndola, otros subiendo allí con los productos que le dan una alergia que les matan, suben, lo prueban, no les pasa nada a 30 personas. Todo esto es poco creíble. Estaremos de acuerdo, ¿no? ¿Qué explicación le das tú a esto? Bueno, yo creo que la sugestión es muy poderosa. De hecho, el efecto placebo se basa en la sugestión. Hay un efecto placebo muy mediocre y hay un efecto placebo bien logrado, y es cuando el médico, por ejemplo, que está recetando esa medicina, que al final no es medicina, en el caso placebo es una sustancia neutra, pero que el paciente cree que es una medicina, si hay una persuasión con esa autoridad de la bata blanca, con esa certeza, esa seguridad del médico ante el paciente, entonces ese placebo se convierte en un precursor epigenético, es decir, que se activan respuestas biológicas a partir de esa creencia. Mira que llegamos al propio tema, ¿no? La biología de la creencia. Uh-huh. Cuando la persona recibe de su médico, en quien confía, esa medicación, y el médico además le está como reforzando la certeza de que esa medicina es lo mejor que hay, que le va a funcionar, esa creencia es la que finalmente activa los mecanismos que están subyacentes en segundo plano en nuestro cuerpo esperando ser activados. Y eso es precisamente epigenética. Ahora, aquí sucedió que durante esos 2 días habíamos visto nos había mostrado muchos casos en donde la varita había funcionado, entonces todos estábamos muy sugestionados.
Yo entiendo, y en ese momento así lo entendía, que la varita no tenía ningún poder, pero la mayoría de esas personas sí estaban convencidas que la varita tenía un poder. Además, esa varita tenía un contexto porque tiene un símbolo de una especie de santuario que no lo pisa el hombre, que está en una isla, no sé qué cosa, ya hasta se me olvidó todo el contexto que él dio. Y claro, habían sucedido toda una cantidad de episodios que eran sorprendentes y que ya todos estábamos condicionados a que esa varita era muy poderosa. Entonces, eso más la fuerza del colectivo, más la intención de todo ese colectivo, porque estábamos ayudando a que esas personas, estábamos transmitiendo esa intención. Yo creo que esa sinergia, evidentemente me estás llevando a especular, pero entiendo que todo eso tuvo un peso específico y sobre todo en todos esos años. ¿Sabes si esas personas después de ese experimento luego perdieron su...? No lo sé, pero hay toda una cantidad de grabaciones de esos eventos que luego yo me puse a ver y en todos los eventos efectivamente lo hace. En todos los eventos lo hace. Y él va por todas partes del mundo. Él lo está haciendo como una obra. De hecho, lo que cobró era una tontería. Yo sacaba cuentas. Yo decía, Dios mío, este hombre viene de Malasia. ¿Y cuánto se está llevando de aquí? No se está llevando nada. O sea, lo hace mucho por Vale, amor. pero porque esto fue un caso muy específico, pero para poder aplicar digamos, el sistema que tú llevaste a cabo para autocurarte o el que explicas a la gente, ¿cómo le explicarías a una persona que tiene, pues esto, una celiaquía o que tiene un problema en la piel o que tiene cualquier problema que sea de menos gravedad que un cáncer, ¿no? Lo que sea, ¿no? Algo que lleva tiempo incomodándome o malas digestiones, ¿no? Que ahora esto que se lleva ahora, que se lleva mucho, ¿no? Que hay mucha problemática intestinal del SIBO, ¿no? Claro. Cosas así. ¿Crees que podría valer el sistema que llevaste tú a cabo para curarlo? Nosotros tenemos en mi escuela en este momento unos 140 y tantos testimonios. Hay muchos que yo no los he considerado testimonios, no porque no lo sea, no porque no haya ocurrido la curación, sino porque cuando me dan los resultados, yo me doy cuenta que pudo haber sido perfectamente por la medicación, así que simplemente no los sumo como testimonios. Ajá. Pero igual estoy contento y estoy feliz de que la gente haya logrado sus resultados. Uh-huh. Pero los que yo he considerado testimonios que llevamos contabilizados, tienen ciertas condiciones muy particulares. Por ejemplo, tenemos casos de personas que no han tenido que hacerse la quimio ni la radio, que estaba ya programada porque ya no lo necesitan. Eso es un testimonio para mí. ¿Ves? Porque fíjate que eso sí es una remisión espontánea o volitiva, porque fue antes de, ya no hizo falta. Igual que el caso mío, no hizo falta quitarme la vejiga. Pero ¿y solo casos de cánceres? No, te estoy dando un ejemplo. No, tenemos casos de incluso enfermedades que se supone que son incurables. Tenemos 2 casos de artrosis. Una es una señora que se llama Natividad, que todo el tiempo por todos lados me escribe el testimonio, me lo escribe por todos lados, en YouTube, en Instagram, donde sea, ella me lo escribe. Una señora mayor que, según me había comentado en su momento, bueno, tenía una artrosis muy severa, los meniscos destrozados, etcétera, y ahora ella dice que baila, que salta, que brinca, que sube escaleras, que todo, que está feliz, a pesar de que eso se supone que es irreversible. Tenemos de todo. El récord tenemos en temas de hipertiroidismo, hipotiroidismo, tiroiditis Hashimoto. Ese es el récord, ese es donde más tenemos. ¿Por qué? Bueno, tenemos mayor número. ¿Pero y qué explicación le das a...? Exactamente lo mismo. Si la persona entra en un estado de conciencia idóneo, donde puede interactuar con su biología, su intención se está viendo fortalecida a través de la creación de nuevos circuitos neurológicos, uh-huh. Llega un momento en que sucede lo siguiente. Vamos a remontarnos a aquel ejemplo metafórico que te hice, en donde desde que eras un cigoto, una inteligencia innata fue capaz de crear tus riñones y creó tu corazón y creó tu cerebro. Bueno, esa inteligencia no te ha abandonado, así que por lo menos tiene la plantilla original, como mínimo en tu ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, ahí está tu plantilla. La plantilla de tu diseño original, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Entonces, potencialmente está eso allí. ¿Cómo movilizar epigenéticamente? Es decir, movilizar esos genes. Vamos a hacer una especulación o una descripción especulativa. La persona empieza, no importa la enfermedad, la que sea,
¿okay? Una enfermedad autoinmune, una enfermedad crónica, una enfermedad degenerativa, lo que sea. La persona empieza a repetir esa frase todos los días, no solo en esos periodos que puede llevarle una hora de concentración, de entrar en ese estado amplificado de conciencia, como en una especie de meditación profunda, no solo allí, sino luego cuando esté duchándose, cuando esté conduciendo, cuando esté cocinando, cuando esté trabajando, en todo momento tener como esa canción pegadiza en segundo plano, repitiendo tu frase, ¿no? Eso está conformando estos nuevos circuitos neurológicos. Ahora, cuando se crea una impronta neuronal, no es solo un fenómeno neurológico, es un fenómeno electrobioquímico. ¿Por qué? Porque esas interconexiones entre las sinapsis, entre las dendritas, esa sinapsis entre las dendritas tiene un intercambio bioelectroquímico. Ahí empiezan a intercambiar neurotransmisores o neurotransmisores, neuropéptidos. Estamos hablando de moléculas mensajeras. Esas moléculas mensajeras, ¿por qué se llaman mensajeras? Porque llevan una información, porque llevan un mensaje. Cuando has creado ese circuito bien poderoso, estas moléculas mensajeras viajan por sangre. Bueno, en todo momento es así, pero cuando hay consistencia, incrementas tus posibilidades de lograrlo. Ellas viajan por sangre, también a través del sistema nervioso, pero viajan por sangre, y esas moléculas mensajeras, lo repito a propósito, ingresan a las células por medio de unos receptores específicos que tienen las células para recibir ¿a quién? A las moléculas mensajeras. ¿Y qué mensaje llevan esas moléculas? Tu intención. La intención que has estado repitiendo como un mantra una y otra vez, y que has acompañado con gratitud, que has acompañado con autoridad, con certeza, con soberanía, que es lo que yo trato de enseñar. ¿Esas moléculas mensajeras tienen algún nombre? Sí, bueno, desde oxitocina, dopamina, son hormonas. serotonina. Sí, son neurotransmisores, pero cuando ingresan a las células, dentro de la célula ocurre un fenómeno que es una transducción. Transducción es como decir que de un formato pasa a otro, de una forma pasa a otra forma que se pueda como entender o comprender o utilizar mejor, ¿no? Una transducción. Es una señalización intracelular, es decir, ya llegaron las moléculas mensajeras. Esas moléculas mensajeras podrían ser catecolaminas, podrían ser hormonas del estrés, podría ser cortisol, y también van a llegar por sangre y también van a ser recibidas por tus receptores. Podrían ser endorfinas, opioides naturales que tiene el propio cuerpo, y ahí es cuando se gesta la psicoanalgesia, por ejemplo, la anestesia a voluntad. ¿Ves? Ok, llegan por sangre, entran a las células. Una vez dentro de las células ocurre este fenómeno de la señalización intracelular. Ya se ha formateado de una manera que esa inteligencia primordial que yace en nuestro ADN es como que ya la puede interpretar, y hay factores de transcripción que se van a unir a unos extremos, a unas partes del ADN, a esa secuencia del ADN, que son los que van a desencadenar o la expresión de ciertos genes o silenciar, no sé si silenciamiento estaría bien dicho, sí, ciertos genes. Por ejemplo, imagínate genes que sean capaces de promover, mediante la codificación de ciertas proteínas, la puesta en marcha de células madre mesenquimales pluripotentes. Esas células tienen la capacidad de reemplazar a cualquier célula de cualquier tejido. Imagínate tú que con tu intención sostenida en el tiempo, en virtud de este tipo de protocolos, llegues a tener tanto impacto, que el mensaje epigenético es: activa las células madre regeneradoras o regenerativas, y que esas células madres se empiecen a desplazar para reemplazar a las células afectadas de una enfermedad degenerativa. Se estaría resolviendo. O hay, por ejemplo, un mecanismo que se conoce como reversión epigenética, donde también se podría corregir, esto es especulativo, pero ha sucedido en casos de remisiones espontáneas que han sido estudiados, donde una anomalía en cierta expresión genética que activó una enfermedad se revirtió. Hay enfermedades que se han desatado
porque se han activado los genes precursores de esa enfermedad. Pero ¿qué pasa si esos genes ahora se silencian? Que hay una reversión epigenética. Y si se silencian esos genes, la enfermedad desaparece, Ya. que podría ser una diabetes. De hecho, la propia enfermedad también se me ocurre que podría ser un proceso espontáneo. Claro, Es tal. decir, nadie igual. enferma a propósito. Ahí está. Es que tú anteriormente nos decían que estábamos como supeditados a la información que traíamos implícita en nuestro ADN, es decir, a nuestra genética. Entonces, si tenías un padre que fue diabético y un abuelo diabético, lo más probable es que tú también desarrollases diabetes a lo largo de tu vida. Es verdad que es muy posible que tú tengas esos genes ahí en tu interior, esos genes que son precursores de esa enfermedad. Pero lo que ahora se ha descubierto gracias a la epigenética es que ser portador de un gen no implica necesariamente que éste se active, puede estar silenciado. Ahora que tú, al igual que tu padre y al igual que tu abuelo, tienes afición por las chuches y por la Nutella, valga la cuña, aunque nunca le haría cuña a ese veneno, que tú tengas los mismos hábitos que desencadenaron epigenéticamente en ellos el que se activara este gen relacionado con una falla en el páncreas, por ejemplo, una falla a nivel de las enzimas pancreáticas, etcétera, entonces tú también lo vas a desarrollar. Pero imagínate que tú eres keto. Yo nunca he visto a una persona que lleve desde hace muchísimos años y estando sana una nutrición cetogénica y que desarrolle diabetes en medio de. Nunca lo he visto. Nunca lo he visto, ¿ves? ¿Por qué? Bueno, porque el mensaje epigenético de una dieta que ha bajado la restricción o ha bajado la ingesta de carbohidratos y que mantiene su glucosa muy optimizada, no va a activar epigenéticamente a esos genes. Pero si la persona hace lo contrario, come muchos carbohidratos refinados, muchos azúcares, muchas chuches, etcétera, lo más probable es que si tiene ese gen, lo active. Eso también es epigenético, pero para mal. Y aquí estaríamos hablando del caso contrario. Entonces, el detonante epigenético intrínseco, porque nos has hablado de neurotransmisores, has hablado de hormonas que se comunican con nuestras células y que despiertan o silencian genes que pueden ser enfermedades, ¿no? En función del tipo de neurotransmisores que nosotros somos capaces de producir, que están asociados directamente con las emociones que sentimos en cada momento, así pues tendremos una consecuencia de salud u otra, ¿no? Lo mismo si como azúcar, si no hago ejercicio, soy sedentario, vivo en un ambiente tóxico, eso es un condicionante de escenario, de contexto que me puede enfermar o no en función de cómo sea mi vida, ¿no? Donde quiero llegar con esto es que, según tú me lo estás explicando, lo que yo estoy entendiendo, y corrígeme si me equivoco, es que si yo, a nivel de creencias y de pensamientos, consigo tener una sensación emocional que produce neurotransmisores de la felicidad, voy a tener más garantías de curar enfermedades, al igual que si hago ejercicio, me alimento de comida real, etc, etc. Es decir, no lo externo, sino lo interno a través del pensamiento, ese caldo de cultivo de emociones que producen neurotransmisores de la felicidad, van a hacer que pueda remitir enfermedades. No es una garantía, pero sí incrementas tus posibilidades. Eso es lo importante. Lo mismo la alimentación, tú lo acabas de decir. Claro, esto es multifactorial, esto es complejo, son muchas, digamos, las cosas implicadas aquí. Pero tú lo has descrito con absoluta comprensión del fenómeno como tal. En relación al tipo de neurotransmisor, de hormonas, de moléculas mensajeras que de forma sostenida están llegando a los receptores específicos de mis células, voy a tener la activación de ciertos genes para bien o para mal, y también silenciaré algunos genes para bien o para mal. Hay personas que, volvemos a la misma enfermedad que hemos hablado tanto, ¿no? Del cáncer. Hay personas que han logrado la remisión espontánea, o que no que lo han logrado, su cuerpo ha generado una remisión espontánea a partir del momento en que se activaron genes supresores de tumores.
Eso estaba allí. Eso estaba allí latente. Pero algo pasó que activó estos genes. Lo que sucede una vez que se activan estos genes supresores de tumores es desde una hipervigilancia optimizada de las dendríticas, que son como células patrulleras que andan buscando donde hay anomalías e identifican ahora sí claramente dónde están estas células irregulares, hasta la producción de estos linfocitos de todo tipo, citotóxicos, etcétera, que pueden lograr promover esa apoptosis nuevamente en esa célula. Pues lo mismo con cualquier otra. ¿Y qué papel juega entonces sigo en la misma línea de las emociones y de lo que vivimos internamente? ¿Qué papel juega el miedo, el dolor y el estrés? No solo en la falta de posibilidades de remitir una enfermedad, sino en la creación de enfermedades. Todo el mundo sabe, y aquí sí los médicos no van a estar en desacuerdo, que el miedo, el agobio, el estrés, la ansiedad, son inmunosupresores. Es decir, que el sistema inmune literalmente se desconecta. Cuando hay un chute muy fuerte de catecolaminas tipo cortisol, adrenalina, noradrenalina, etcétera, el sistema inmune se desconecta, se debilita, se suprime o por lo menos se deprime. Con lo cual ya tú no tienes la misma capacidad para hacer frente a esos desafíos de salud que tienes. Pero ¿qué ocurre para que ese sistema inmune se desactive? Exactamente lo mismo. Llega esa bioquímica, esas moléculas mensajeras, llegan a las células, entran por los propios receptores, hay una transducción, hay una señalización intracelular, hay unos factores de transcripción que se unen a ciertas partes del ADN y codifican precisamente la activación de genes que ahora mediante ciertas proteínas desactivan al sistema inmune. ¿Pero por qué? En este caso, porque es un mecanismo de supervivencia del cuerpo. El estrés y la ansiedad y el miedo muchas veces están plenamente justificados. Si tienes delante de ti a un malhechor, a un asesino, un maleante que te quiere atracar, que va a entrar en un ámbito violento contigo, probablemente tu cuerpo en ese momento no necesita tener al sistema inmune bien. Lo que necesita es tener mucha sangre en tus músculos para que tengas más fuerza para luchar. Así que hay toda una cantidad de cambios fisiológicos y hay como una especie de selectividad. ¿Qué puedo desconectar que no necesito en este momento y que puedo entonces como intensificar? Entonces tu pupila se agudiza, tus músculos tienen más sangre, por lo tanto tienes más fuerza, tienes más velocidad. Hay todos unos factores que te ayudan a ese enfrentamiento o a esa posible huida. Y todo está perfecto y justificado que sea así. Porque tienes ahí al tigre que está a punto de devorarte, al león o a la fiera, al pitbull. Pero el problema es cuando la persona tiene eso todos los días producto de sus propios pensamientos dramáticos, victimistas, de agobio, o porque, por decir algo, los medios de comunicación tienen una narrativa todos los días, dale, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, que va infundando ese miedo y va haciendo que cada vez la persona, evidentemente que hay una inmunosupresión de ese colectivo. Perdona, Tito, ¿cómo detectas una persona que está metida en ese bucle del miedo, que ni siquiera se dará cuenta? Hay mucha gente que no se da cuenta. Que está la propia persona no se da cuenta. Claro. Si no se da cuenta, la persona está secuestrada. Claro. En este caso, vamos al ejemplo, tuvimos 3 años donde todo el mundo tenía miedo. Veía a la gente desinfectándose, Yo recuerdo que tenía otra mentalidad en ese tiempo, y José Luis, mi productor, sabe que es así porque nos encontrábamos en esos días. Yo rebelde con todo, ¿sabes? Aquello yo no lo quería usar. Yo entraba a un supermercado, por ejemplo, y yo fingía que estaba echándome gel y yo no me estaba echando ningún gel. ¿Por qué? Porque yo tenía otra concepción. Yo decía, no, yo necesito que mi cuerpo siga en contacto con microorganismos para que mi sistema inmune esté fuerte. Porque si yo me desinfecto en todo momento, mi sistema inmune se va a debilitar. Yo lo necesito fuerte ahora. Y yo no caía en ese chantaje del miedo porque entendía que si yo me suprimía... Ahora, ¿cómo te das cuenta? Es que esa persona, por ejemplo, mi hermana,
que, perdona, Tito, eso era un escenario muy... Ahora lo vemos como evidente, en aquel momento no era tan evidente. Hablamos de la época del COVID, Sí, sí. etcétera, que ahora ya... Yo no lo quería nombrar, ahora pero ya bueno, sí podemos ya se puede nombrarlo. nombrar, De momento ya... Ya yo estoy autocensurado, de ya yo momento tengo no mi nos lo mordaza, cortan. yo tengo mi mordaza. Pero yo me lo quiero llevar más a una situación de normalidad social como es la de ahora. Personas que viven en piloto automático Eso. y que no encuentran la solución a sus problemas, a sus enfermedades o a sus malestares, y que se podrían llegar a solucionar si pararan ese bucle de cortisol continuo, de miedo, de estrés, y que no son conscientes de que eso está sucediendo. Sí, en primer lugar, y esto es un proceso además evolutivo a nivel conciencial, la autoobservación. Tienes que autoobservar qué narrativa interna está predominando en tu interior. Esa autoobservación es importante porque esas personas que están en piloto automático, que son los típicos que están hablando todos los días de los problemas de la política, del gobierno, de la que está cayendo, y esa narrativa podría ser precursora precisamente de todo lo que estamos hablando, de una inmunosupresión o como mínimo un debilitamiento importante del sistema inmune. Entonces, ya la narrativa te dice mucho. ¿Y qué síntomas tienen estas personas? Eso te iba a decir. La otra, que gracias al doctor Escudero, también hay que mencionarlo muchas veces, ese hombre era digno, y lo sigue siendo, aunque ya no está con nosotros físicamente, de un premio Nobel, ¿no? Por todo lo que hizo. Pero la otra es la boca seca. ¿Tú alguna vez has estado ante un evento de mucho estrés y has sentido que la boca se te seca? ¿Te ha pasado? Sí, bueno, a nuestro querido Alex le ha por pasado cierto, hace un rato. anecdóticamente le Cuando pasó se ha apagado el ordenador ahora hace un rato, Alex casi... Ahí está. ¿Por qué ocurre eso? Porque en el momento en que la persona entra en estrés, las catecolaminas que se producen en las glándulas suprarrenales, como cortisol, adrenalina, etcétera, inmediatamente distorsionan el reparto sanguíneo. ¿Para qué? Para poder privilegiar que llegue más sangre a los músculos y menos sangre a los órganos. El nervio vago, que es el nervio más grande que tenemos, está conectado con nuestras glándulas sublinguales, que son las que producen la saliva. El nervio vago funciona cuando hay predominio del sistema nervioso parasimpático y se detiene cuando hay predominio del simpático. ¿Cómo se llama nuestro productor aquí? Alex. A Alex se le detuvo el nervio vago. Si se le detiene el nervio vago, sus glándulas sublinguales dejan de producir saliva y el notola se queda en su boca. Ese es un síntoma que cualquier persona podría entonces registrarse si se está autoobservando. Oye, tengo la boca seca, tengo estrés, y eso se resuelve pensando en cosas positivas. Parece mentira. Cuando piensas en cosas positivas, empiezas a llenar tu boca de saliva. Si, por ejemplo, recuerdas un momento idílico con tu pareja, con tu esposo, un momento muy bonito, te das cuenta, siempre lo dejamos pasar, no nos percatamos, pero nos produce eso saliva. Piensas en una escena enternecedora con un bebé precioso que apetece darle besos y amapucharlo y tal, no sé cómo se dice, también se te llena la boca de saliva. De hecho, cuando estamos ante cosas que nos gustan, se nos hace agua la boca. Y la sabiduría popular dice, límpiate la baba, ¿no? Límpiate las babas y tal. Es verdad. Es verdad. Eso es predominio parasimpático. Y que se te seque la boca sería entonces lo contrario. Y cuando hay ese, que hemos entrado en ese bucle, como dices tú, de pensamientos negativos, catastrofistas, victimistas, dramáticos, etcétera, la persona por lo general anda con la boca seca. ¿Y qué más recursos utilizas para revertir ese momento de miedo, de parálisis, que está llevándote hacia la enfermedad? La respiración diafragmática, esa que uno mueve la parte más abajo, no respira, no aquí arriba, sino abajo, la del bajo vientre. Esa respiración moviliza el nervio vago y por ende te produce salivación. Ya. Ahora, hay un ejercicio que yo hago. Cuando yo me doy cuenta que, tengo la boca seca, acaba de ocurrir un evento como por ejemplo cuando yo me doy cuenta, cuando yo me percato, yo utilizo un truquito que es soplarme la yema del dedo gordo.
Empiezo a hacer así. Primero respiro. Y yo empiezo a sentir que se me ponen los ojos brillantes, que empiezo a bostezar. Eso, que es un secreto milenario de la antigua medicina china, este secretico es muy, muy poderoso. Tú lo empiezas a hacer y antes del minuto estás bostezando. Que tú sientas las caricias ahí. Y vuélvelo a hacer otra vez, vuélvelo a hacer. Soplarme la Pero yema. ya te ves que tus ojos están como más cerraditos, como... Y lo sigues haciendo y terminas bostezando. Es curiosísimo. ¿Sí o no? Sí, sí. Sientes que te entra una relajación. Bueno, ahí estás contrarrestando, estás generando un predominio del sistema nervioso parasimpático sobre el simpático, solo con este pequeño hack, vamos a llamarle así, este biohack. ¿Ok? Eso lo hago yo, es muy, muy Me valioso. gusta. El doctor Escudero siempre recomendaba producir saliva repitiendo la frase: mi boca se llena de saliva, fluida, agradable. Él decía agradable como el agua. Que tú lo empieces a repetir. Y también otro truquito, otro biohack, sería imaginarte que estás primero cortando el limón, que te lo exprimes en la boca y tal. Eso también hace que inmediatamente empieces a segregar salivación. Si estás segregando salivación es porque estás movilizando nervio vago, y si estás movilizando nervio vago, estás activando predominio parasimpático, cuyo nombre, digamos, más extenso sería predominio vagal muscarínico. Entonces, estás contrarrestando. Y ese predominio también es epigenético, también va a tener, si es consistente en el tiempo, un impacto epigenético. Claro, todo esto me lleva en general, al parar el ritmo frenético de vida. Claro, la autoobservación es clave, por eso decía que es evolutivo. Las redes sociales, que nos hacen salirnos continuamente de nosotros mismos, ¿no? Y descansar mejor y conectar más con una vida más ancestral, ¿no? Sí, yo hablo mucho de la resignificación. Yo trato, por ejemplo, durante el día, todos tenemos eventos de todo tipo, y en la noche yo, antes de dormir, hago un repaso y selecciono rápidamente cuáles son aquellos eventos que sucedieron que me hubiera gustado que hubieran sido distintos en su ejecución, en su situación, ¿no? Entonces, imagínate que yo me equivoqué, dije algo que no debía haber dicho, que fui quizás impertinente, que alguien me dijo a mí un improperio, lo que sea, ¿no? Momentos que pueden ser incómodos, que se quedan además refrendados por ciertos circuitos neurológicos que guardan esa información. Entonces yo lo que hago en la noche es, una vez que ya los he seleccionado, ya digo, bueno, ya sé cuáles son, ahora empiezo a visualizarlos con un desenlace distinto. Puede ser que la persona que me ofendió ahora me pide disculpas, me da la mano y me da un buen abrazo y lo siento tanto que produzco saliva y todo. No sucedió en la realidad, pero le estoy proporcionando nuevos circuitos neuronales a mi cerebro para que la experiencia biológica sea distinta y tenga ahora cómo elegir, no solamente el patrón, el circuito neuronal tóxico, sino que ahora tiene uno que le conviene más en términos biológicos, ¿ves? O de pronto aquello en donde yo fui impertinente, entonces ahora me visualizo diciéndolo de otra manera y con un desenlace distinto. Hago como una edición de mis propios vídeos, de mi propia vida. Lo hago todas las noches, ya tengo eso muy integrado. Y eso me permite acostarme con una experiencia distinta y con una biología que entiendo yo, hablando en términos especulativos, que va compensando lo que va sucediendo. Me quedo con esta parte última de crear saliva en la boca. De hecho, me estás hablando, mientras que te presto atención, estoy intentando salivar, ¿no? ¿Sois capaces de conseguirlo o no? Sí, vale, pero claro. es tremendo, ¿eh? Porque no prestamos atención a algo tan básico como cuánta saliva está generando nuestra boca. Y hasta yo mismo he sido un poco reticente de pensar, bueno, pero ¿en qué momento me quedo sin saliva en la boca? La realidad es que no lo sé porque no soy consciente de ello. No lo estoy pensando. Y ahora que lo estoy pensando,
mi propio cerebro, mi propio organismo está generando saliva y eso pues me produce bienestar en cierto modo. Cuando tú dices, mi boca se llena de saliva y tu boca se llena de saliva, no tienes ni idea, ni yo tampoco, pero no tienes ni idea de todas las implicaciones biológicas que se han puesto en marcha para cumplir tu intención. Eso es exactamente lo mismo que hemos estado hablando durante todo el programa. Es la intención la que... Es que no puede ser casualidad que nosotros, que somos seres tan pluripotenciales, tengamos dentro de nuestras virtudes y rasgos la intención. No será por casualidad. Ya lo decíamos al principio, la intención ha llevado a hacer miles de millones de cosas. El hombre ha hecho cosas siempre con una intención previa. Pues la intención también tiene un impacto biológico, que es netamente epigenético. ¿Por qué epigenético? Porque esa intención puede activar o silenciar ciertos genes que son los que luego tendrán una derivada o derivarán en una respuesta de ciertas proteínas que se han codificado en función a si se activaron o no. Hay genes que se activan por una hipermetilación, por modificación de histonas, que estos son ya temas muy de la propia genética, que tienen que ver con varias cosas del ADN, pero que no hay que explicarlos, pero que al final van a tener una repercusión en la codificación de ciertas proteínas. Tito, ¿dejarías un mensaje, resumen para las personas que les haya gustado tu speech, tu narrativa y que para ayudarles, sobre todo a personas que tengan problemas? Sí, más o menos lo he dicho otras veces, ¿no? Que estamos en un territorio muy especulativo, pero que cada vez hay más y más científicos independientes, libres pensadores, que han podido ir comprobando ese inmenso potencial autocurativo que nosotros tenemos. Hay grandísimos referentes, hay personas que han dedicado 30, 40 años, como por ejemplo el recientemente desaparecido, por llamarlo así, Petrovich Garyayev, el que durante 30 años desarrolló la teoría genética de ondas del lenguaje. Y así como él hay muchos más, genetistas, etcétera, que han ido comprobando que el ser humano tiene un inmenso potencial de autosanación y que la intención es precursora de eso, sostenida, consistente en el tiempo, como lo hemos desarrollado en el programa. Ahora, no esperemos a que la ciencia convencional, o mejor dicho, que la medicina convencional nos lo diga. No lo esperemos porque sí, nos lo va a decir en algún momento, pero quizás ya sea tarde. Porque la medicina convencional está en estos momentos dedicada a ser ella la que consigue la solución, porque esa es su motivación, ¿no? Ser ellos quienes desarrollan el medicamento, el tratamiento, la cirugía, la tecnología. Entonces ellos no están interesados en este momento en descubrir el potencial autocurativo del ser humano. Los que tenemos que interesarnos en eso somos nosotros. Y lo más interesante, y apelando nuevamente al inconsciente colectivo del cual hablaba Carl Gustav Jung y a los campos morfogenéticos de los cuales habla Rupert Sheldrake, no tenemos ni idea del aporte que estamos haciendo al colectivo humano en la medida en que cada uno de nosotros va desarrollando ciertas habilidades o estas habilidades. El hecho, por ejemplo, de poder activar tu propia anestesia, que es algo que hemos comprobado muchas veces, miles de veces, el ser humano, eso va generando una habilidad que llegará un momento en que otras generaciones ya lo traigan de forma innata. Lo que a nosotros ahora nos cuesta como desarrollo de una destreza, en próximas generaciones vendrá natural. Entonces no solo se remite a nosotros, a nuestro interés de querer curarnos o algo, sino que es un interés evolutivo para el campo unificado, le llamo yo así sofisticadamente, conciencial humano. Entonces mi invitación es eso, que lo hagamos como una asignatura pendiente evolutiva a desarrollar. Tito, muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista, por esta charla que nos has regalado y nada, pues a todos vosotros, si os ha gustado y si creéis que hay personas que le pueda servir, compárteles la charla y no te olvides de suscribirte a Podcast La Hoguera. Gracias por estar aquí.
Gracias, Víctor. Gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado la charla, compartidla, dadle like y por supuesto suscríbete al canal. Y recuerda, si te interesa cuidarte de verdad con suplementos de alta calidad, en blevels.com con el código Hoguera tendrás un 5% de descuento. Nos vemos, hasta la próxima.